ahora sí. Muy bien. Entonces, en el pasado, en los últimos meses, hemos estudiado lo que era la neurodiversidad, que es el entender que todos pensamos de manera diferente, todos tenemos diferentes pensamientos, no todos somos iguales y el Señor así nos creó, ¿verdad? Diversos, como en la naturaleza, mucha biodiversidad. Después tuvimos el término de neurodivergencia, que es el nuevo término que se le está dando para mentes no típicas, o que conocemos con deshabilidades o con am, algún desafío, ¿verdad? Mental, y los ejemplos son autismo, dislexia, hiperactividad, deficiencia de atención, Asperger, y también los niños genios, que puede ser una, un desafío muy grande para los padres. Y todo esto lo conectamos con lo que es la enseñanza en casa, que es el propósito de estas reuniones, que ustedes puedan tener herramientas y también desarrollar el estudio personal para que podamos educar en casa. Entonces, esta mañana, como siempre, les invito a escribir en el chat, lo acabo de activar, alguna petición que tengan ustedes relacionada a la enseñanza de casa. Quizá todavía no comienzan, o apenas están comenzando, o ya están haciendo enseñanza en casa, lo que se le llama como homeschooling. Am, pero si tienen alguna petición, en estos momentos ya pueden escribirlo en el chat para que nuestra parada de oración le pidamos al Señor por esas oraciones. Así que voy a tomar un minuto para aquellos que quieran escribir aquí en el chat de Zoom, sus peticiones de oración. También recuérdenme después que tengo una hoja de trabajo para la reunión de hoy. Quien la quisiera tener, por favor, recuérdenme también en el chat. ¿Ok? Así que vamos a tomar un minuto. Muy bien, muchas gracias. Entonces estaremos orando por esas peticiones. Muy bien, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? Bueno, comprender. Ustedes vieron que el título es que la obediencia trae felicidad. Entonces, nuestro objetivo es comprender precisamente que la obediencia y la disciplina amorosa son herramientas dadas por Dios para formar hogares felices, seguros y espiritualmente fuertes. Y aquí hay una palabra clave, ¿verdad? Que dice disciplina amorosa. En reuniones pasadas tuvimos una reunión específica para lo que era la obediencia. Si alguno de ustedes no la alcanzó a ver, esa reunión cuando estábamos iniciando nuestros estudios del libro de la conducción del niño, lo puede ver en nuestro canal de YouTube. Ahí están las reuniones grabadas y hay una sección muy, muy linda de obediencia. Pero este capítulo nos está diciendo que la obediencia es, cuando la implementamos, trae como consecuencia felicidad. Así que nuestra disciplina en cuestión de implementar la obediencia tiene que ser amorosa. Entonces, ¿cómo es que puede ser una disciplina no amorosa, verdad? Porque a veces nosotros disciplinamos a nuestros hijos conforme a nos disciplinaron nuestros padres o que nos haya criado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros diferenciar de una disciplina amorosa de una no amorosa? ¿Alguien tiene alguna opinión? Puede levantar su mano. ¿Cuál sería un ejemplo de disciplina no amorosa?
bueno, vayamos meditando qué cosas hago yo en casa para implementar la obediencia, pero ¿cómo sé que lo estoy haciendo amorosamente o no lo estoy haciendo amorosamente? Y precisamente en una de nuestras reuniones hablamos, alguien me hizo la pregunta acerca de la disciplina. ¿Cómo es que yo disciplino con amor, no? Y a veces no lo sabemos, tristemente no lo sabemos. No sabemos cómo corregir a nuestros hijos. Muy bien, y ya veo algunas. Ok, algunos pusieron amenazar, es no disciplinar con amor. Am, si alguien no me escucha, por favor salga y entre. No sé si es el caso de todos. No sé si alguien me puede decir, maestra, si se escucha bien o no se escucha bien, porque me están escribiendo que no se escucha. Ok, que sí se escucha. Ok, hermanita Bellanida, de ser su dispositivo. Ok, disciplina. am, Amorosa, en contra de no amorosa. Entonces tenemos la disciplina no amorosa pegándoles, ¿ok? No debemos de pegarle a nuestros hijos, ¿o sí? ¿Ok? Esa es otra cosa. Buenos días, mi hermano. Gritar para corregir, autoritario, violento o inclusivo, permisivo, amenazar, etcétera. Ok, esos son algunos ejemplos de no ser amorosos, porque podemos amar a nuestros hijos, pero a veces no lo hacemos de la mejor manera, ¿no? Y cuando viene en disciplina, pues sale el yo, ¿verdad? El no tener paciencia, el decir yo soy la que manda, o lo hacemos con enojo, y cuando disciplinamos con enojo podemos pecar. Y hablando de no golpearles a los hijos, bueno, golpearles sería una palabra muy fuerte, ¿no? Ya golpearles es como cuando pues ya estamos con enojo y estamos lastimando a nuestros hijos. Y generalmente si nosotros estamos haciendo eso, los vamos a lastimar físicamente y emocionalmente. Muy bien. Ya el tema de si les debemos de pegar o no pegar a nuestros hijos, pues ya sería algo más, ¿no? Otro estudio, pero sí hemos mencionado que la Biblia dice que cuando es necesario hay que utilizar la vara, pero recordemos que la vara en la Biblia tiene muchos significados y en uno de ellos la vara significa guía, no necesariamente golpear, ¿verdad? Aunque en algunos momentos o instancias, pues es necesario. Y la hermana G. de White dice que cuando esto se hace una disciplina y vas a disciplinar a tu hijo de esa manera que no estés enojado y no lo lastimes, y esa disciplina física tiene que ser bien oportuna, no fuera de tiempo. Tiene que ser oportunamente, si no, no es eficiente. Así que, bueno, hay varias cosas que considerar, ¿verdad? Muy bien, voy a parar de, de compartir. Hay una hojita de trabajo que les voy a compartir ahorita. Lo pueden ir viendo mientras o lo pueden ir escribiendo sus respuestas en otra hoja, como ustedes quieran. Así que Así que lo voy a compartir aquí en el chat, si me permiten tantito, eh, para mandárselos. Aquí en el chat de Zoom, aquí va. ¿Ok? Ahí hay una serie de preguntas de acuerdo a las secciones del capítulo de hoy, que es bien cortito. El objetivo de nuestras reuniones es que oremos por la enseñanza en casa, que desarrollemos el talento de leer por si alguno no lo tiene. Y es bien importante que las mamás leamos y nos mantengamos educadas. No necesitamos ir necesariamente a un colegio para ser educadas, ¿ok? Mantenernos educadas y cultas en las cosas de Dios. Y entonces el objetivo es que ustedes lean en la semana. El día de hoy voy a leer yo,
porque es la primera reunión para algunos que son nuevos con nosotros, pero para el capítulo 11 van a leer ustedes en la semana y vamos a regresar a compartir nuestras lecturas. Así que ahí está la hojita, ya la compartí, ¿ok? Y ahora voy a ir a la lectura. Son 3 hojitas de lectura nada más y vamos a ir siendo paradas de oración y también vamos a compartir lo que ustedes vayan opinando de la lección. ¿Ok? Muy bien, de la lectura. Voy a leer hoy por el día de hoy, ¿verdad? Y voy a hacer pausas. Capítulo 10. La clave de la felicidad y el éxito. La felicidad depende de la obediencia. Recuerden los padres, las madres y los educadores de nuestras escuelas que la enseñanza de la obediencia a los niños es una rama superior de la educación. Entonces aquí nos está diciendo que la enseñanza de la obediencia a los niños, o sea que la enseñanza, mis hermanas o hermanos, de la obediencia es algo que nosotros tenemos que hacer todos los días. O sea, enseñamos, instruimos a los niños para que ellos puedan aprender qué es la obediencia. Y dice que es una rama superior de la educación. Demasiado poca importancia se le atribuye a este aspecto de la educación. Y tristemente ya cuando los niños crecen, ¿verdad? Entonces, ahí vemos los resultados de no haber formado niños obedientes. Los niños serán más felices, mucho más felices, bajo la disciplina que si se los deja obrar siguiendo las sugerencias de sus impulsos educados. Bueno, a los niños por naturaleza, o nosotros como seres humanos, no se nos da obedecer fácilmente. Y a muchos no les gustan las reglas, ni las instrucciones, ni que les digan qué hacer. Y cuando llegan a la adolescencia menos, no quieren recibir mucha instrucción o recibir muchas reglas, ¿ok? Y cuando son pequeños, ¿verdad? Pues por naturaleza, tristemente, causa del pecado, pues ellos desobedecen. Y hay un poco de enfrentamiento con las reglas de la casa o de la escuela o de la iglesia o de cualquier situación donde están. Pero entonces, si a los niños no les gusta seguir las reglas o ser obedientes, ¿por qué aquí dice la hermana G. de White que tendremos niños más felices? ¿Por qué? ¿Qué opinan ustedes? Gracias, hermanita. Sí, muchas gracias. Aquí no, aquí solamente opinar, ¿verdad? Opinar, ¿por qué? ¿Por qué? Es que si naturalmente no somos obedientes, ¿por qué aquí la recomendación es que van a ser los hijos más educados o mejor felices? Amo más felices, dice más felices y luego vuelve a repetir mucho más felices y luego dice niños, ¿verdad? No necesariamente dice jóvenes. Pero usted dijo una palabra muy importante que cuando se fija en la mente, ¿no? Y hablamos de la neuroplasticidad en nuestra última reunión y la relación que hay de la neuroplasticidad, o sea, de la capacidad del cerebro para moldearse con la educación cristiana en el hogar. Entonces, cuando se fijan esos hábitos de enseñanza en la mente, y nosotros como madres ya entendiendo el regalo de la neuroplasticidad y esa capacidad del cerebro, entonces formamos hábitos en nuestros hijos, ¿no? Que uno de esos son la obediencia. Entre más les enseñemos a practicar la obediencia, más naturalmente se les va a dar la obediencia. Pero ¿por qué los va a hacer más felices? ¿Por qué? ¿Por qué los va a hacer más felices? Y es muy interesante porque miren, cuando hay obediencia no hay conflicto entre mamá y papá, porque a veces un hijo obedece más que al otro, ¿ok? O ya le tienen la medida a la mamá o al papá. Y, si va, y eso reduce conflictos. Entonces, si hay reducción de conflicto, hay felicidad. También hay reducción de conflicto entre el hijo y la mamá o el hijo y el papá. ¿Por qué? Porque entre más se practica la obediencia, entonces va a haber reducción de ese estrés y de ese enojo que a veces nos da cuando no nos obedecen. Y ellos también, si ellos obedecen y nosotros les ayudamos a obedecer y enseñamos y modelamos cómo obedecer, pues ellos van a estar más felices porque naturalmente van a seguir la instrucción de la mamá y ellos van a reducir su estrés
porque ellos también se enojan. Ay, mamá, ya otra vez vas a empezar, o las reglas otra vez, y esto otra vez. Pero cuando se empieza poquito a poco a hacer esos hábitos y fijarlos en la mente, entonces la neuroplasticidad ayuda a que esos muchachitos o nosotros también como adultos podamos nosotros practicar más la obediencia y como consecuencia tener esta reducción de conflictos en el hogar. Aparte, el obedecer, dependiendo de qué cosas se tengan que obedecer en el hogar, se aumenta el orden en el hogar, la organización, porque para llegar a una organización, un orden, acomodar las cosas, ser metódicos, llevar un horario, hay que seguir la obediencia, hay que llevar a cabo la obediencia. Así que poquito a poco, ¿verdad? No es un cambio de la noche a la mañana. Recordemos que nuestros hijos están en desarrollo neuronal. Entonces, no tienen la misma capacidad de nosotros, pero entre más lo practiquen, cualquier hábito positivo que practiquen todos los días, por más pequeño que sea, va a tener resultados positivos después. Por eso es que trae felicidad y trae éxito. La obediencia también contribuye a la disciplina del niño. Un niño disciplinado va a ser más exitoso que un niño inteligente. ¿Ok? Porque hay veces que muchos se enfocan en la inteligencia y en lo académico, pero si no son disciplinados, olvídense, no les va a servir de nada. Así que se vuelve una carga pesada en lugar de precisamente, como dice la hermana Erika, una carga pesada, difícil de llevar y y no lo van a entender como una herramienta de felicidad y éxito. Alguien me hizo una pregunta aquí. ¿Cuándo los niños reclaman premios o recompensas por obediencia? ¿Cómo cambiar eso? E igual es un hábito, es un hábito. Si muchos padres les pagan a sus hijos por hacer camas o hacer labores en la casa, cuando ellos son parte de la familia y ellos viven ahí. Entonces, cuando ustedes les explican, mira, tú eres parte de la familia, todos contribuimos y cooperamos. A veces nosotros utilizamos la palabra ayúdame, hijo, o hasta el esposo, ayúdame con los niños. No, no es una ayuda, es una responsabilidad del padre ayudar con los hijos y de los niños, que son los príncipes y princesas del hogar. Si ven ese capítulo que vimos nosotros, está en YouTube, cuando vimos ese capítulo a las princesas y las príncipes del hogar. Ellos forman parte de ese palacio. La mamá es una reina, el papá es el sacerdote del hogar. Entonces, cuando los niños se ven así dentro de su palacio como príncipes y princesas, esas cosas se tienen que hacer porque son parte de la familia, cooperar con la familia, no ayudar, no utilizar tanto la palabra ayudar, porque la mamá es la reina, pero no lo va a hacer todo, no lo va a hacer todo. Entonces, en cuanto a los premios y todas esas cosas, ya hemos hablado también, ¿verdad? En el caso de la obediencia, no utilizarlo, irlo disminuyendo poquito a poco, es formación de hábitos, prácticamente, formar los hábitos. Am, Voy a seguir leyendo. Dice, la diligente y continua obediencia. Por eso es que hay que crear los hábitos, ¿verdad? La diligente y continua obediencia a los sabios reglamentos establecidos por los padres promoverá la felicidad de los niños, tanto como honrará a Dios y hará bien a la sociedad. ¿Por qué? Porque un niño que aprendió estos hábitos de disciplina, de obediencia, como consecuencia a orden, organización, les va a favorecer cuando ellos tengan que salir al mundo real y buscar un trabajo. Imagínense alguien que vaya a buscar un trabajo y que sea desobediente, desorganizado, indisciplinado. Va a ser una persona muy infeliz y va a ser del tipo de personas que va a decir, no, ese trabajo no es para mí, mi jefe me odia, no le caigo bien, por eso me trata así, cuando en realidad es los malos hábitos que nosotros llevamos hasta el trabajo los vamos a llevar, no vamos a ser sumisos. Así que es bien importante, ¿no? La obediencia. Ahora sigo adelante. Los niños deben aprender que su perfecta libertad está en la sumisión a las leyes de la familia. Fíjense qué importante. La libertad está dentro de la sumisión de esas leyes o reglamentos de su hogar.
¿ok? Cuando ellos se someten a esas reglas, a esas leyes, entonces van a ser libres. Pensemos en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos mucha gente los ve como una carga, como alguien mencionó, ¿no? Como una carga pesada. ¿Y por qué se hace una carga pesada? Pues porque queremos seguirlos, o a veces queremos seguir los 10 mandamientos por nuestras propias fuerzas y sin ningún propósito. El propósito de los 10 mandamientos es para darnos libertad. Imagínense que nos las pasáramos matando, ¿verdad? A la gente. ¿Qué libertad tenemos en eso? ¿Qué pasa con las personas que matan ahora en día, verdad? No solamente tienen una situación mental, sino que pues los llevan a la cárcel, ¿no? Entonces ahí vemos un ejemplo de libertad. El no cometer adulterio te ofrece libertad, porque no estás atado a esa consecuencia de ser infiel a tu esposo, a tu esposa y vivir así. Entonces, la realidad es que las reglas del hogar tienen que tener un propósito y que los niños entiendan el propósito. A veces nosotros, como mencionaba anteriormente, tenemos nuestras reglas y mamá dijo esto, esto y esto y esto. En lugar de que nos sentemos con los hijos y que con toda la familia tengamos 5 o 6 reglas del hogar. Yo tengo, no, las iba a compartir con ustedes. En mi refrigerador tengo 6, tenemos 6 reglas del hogar y no las hice solas, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay que implementarlas, hay que considerar a los miembros del hogar, a mamá, a papá, si los niños ya pueden hablar y entender un poquito acerca de la obediencia y por qué es importante. Un niño de 3 años puede contribuir con una regla de los 3 años en adelante. Así que hay que considerar que esas reglas y explicar que igual que la ley de Dios y otros mandatos y estatutos, aparte de los 10 mandamientos, fueron dados para libertad, para que haya organización, para que haya orden, para que haya respeto a Dios, pero también llevarnos bien en la casa, igual que los 10 mandamientos, llevarnos bien con el prójimo, a darnos libertad, ofrecernos libertad y no esclavitud. Muy bien, sigo adelante. La voluntad de Dios es la ley del cielo. Mientras esa ley fue la regla de la vida, toda la familia de Dios se mantuvo santa y feliz. Entonces, ¿de dónde existe la ley del cielo? ¿Alguien tiene una opinión? Dice que la ley del cielo. ¿A dónde? ¿Desde cuándo existe esta ley? Lo pueden escribir en el chat si quieren. Pero cuando se desobedeció la ley divina, entonces se introdujeron la envidia, los celos, las luchas y cayó una parte de los habitantes del cielo. Entonces, ¿a dónde existía la ley? Aquí está la respuesta, por si alguien no lo sabía, ¿verdad? Mientras se reverencie la ley de Dios en nuestros hogares terrenales, la familia será feliz. Entonces, ¿qué pasó en el cielo? Ya existiendo esa ley, existía en el cielo. ¿Y quién la desobedeció? Mientras que estuvo en obediencia todo, el cielo era un lugar feliz. Pero cuando se rompió esa ley santa y feliz, entonces, ¿qué pasó con Satanás? Se originaron las envidias por él, los celos y las luchas, porque hubo una guerra, ¿no? Una lucha. Y aparte, engaño, porque se trajo a una parte de los ángeles. Entonces, esto lo comparamos con el hogar. Si la ley de Dios se guarda en el hogar, ¿verdad? Los padres respetan esa ley porque los hijos saben cuando nosotros somos desobedientes, ¿ok? Ellos lo ven. Y si mamá y papá son desobedientes, ¿por qué yo voy a obedecer? Entonces, es bien importante el ejemplo de los papás. Ahora vamos con, no sé si alguien tenga algo que agregar, que haya leído el libro, esta sección y quiera agregar algo al respecto. Como les dije, el día de hoy, porque estamos retomando, lo estoy haciendo yo, pero la próxima reunión vamos a compartir más lo que leímos. Pero si alguien leyó el día estas páginas, puede levantar su mano y hacer un comentario. ¿No? Muy bien. La obediencia causó la
pérdida del Edén. Fíjense, la desobediencia, perdón, causó la pérdida del Edén. Qué triste, ¿verdad? Y muchas veces la desobediencia puede causar la pérdida de un hogar. El relato de la desobediencia de Adán y Eva en el mismo comienzo de la historia de esta tierra ha sido dado extensamente. Mediante ese solo acto de desobediencia, nuestros primeros padres perdieron su hermoso hogar edénico. ¿Cuántas veces tuvo que pecar Adán y Eva, mis hermanos, para perder el Edén? ¿Cuántos pecados tomó? Los 10 mandamientos, uno, dos, ¿cuántos? Solamente tomó uno, y perdieron el jardín. Una sola decisión, una cuestión de un momento, cuestión de segundos quizá, en que Eva, ¿verdad? Toma esa fruta y se la coloca en la boca. Una decisión, ¿verdad? Una decisión. Y muchas veces nosotros nos pasa lo mismo. Un solo pensamiento que tengamos aquí del enemigo que ponga en nuestra mente y lo llevemos a la acción puede ser catastrófica. Puede ser para salvación eterna o para perdición eterna. A veces que podemos hacer todo bien, ¿verdad? Adán y Eva eran perfectos, pero solamente una sola cosa, ¿verdad? Y tuvieron que ser expulsados de ese lugar especial sobre la tierra. El huerto del Edén era una porción de todo lo que era el planeta Tierra. Era una porción especial. Y lamentablemente tuvieron que salir. Era como el santuario de todo lo creado en la tierra. Era un lugar muy especial y fueron expulsados. Y con esto nosotros podemos dar esa analogía a nuestros hijos. Mi hijo, a veces podemos, o hija, podemos hacer todo bien, pero una sola cosa puede echar todo a perder. Por eso tenemos que tener mucha cautela con lo que hacemos y las decisiones que tomamos. Ahora, gracias a Dios por el plan de salvación, y nosotros lo vemos, ¿verdad? Que se le fue explicado a Adán y a Eva al salir, y se les dieron razones, pecaste, son las consecuencias del pecado, pero ¿sabes qué? No todo está perdido. Vas a morir físicamente, sí, pero si aceptas el plan de salvación y lo implementas en tu vida, entonces vas a tener salvación eterna. Así que el Señor tenía ese plan, ese plan. Igualmente nosotros en el hogar, ¿verdad? Hay que reflexionar con nuestros hijos, que hay veces que se ven cosas pequeñas, pero en realidad pueden tener consecuencias graves. Y sigo leyendo y dice, y era una cosa tan pequeña. Tenemos razón para estar agradecidos de que no haya sido un asunto de más importancia, porque de haber sido así, las pequeñas transgresiones de la desobediencia se habrían multiplicado. Fue la prueba más pequeña que Dios pudo darle a la santa pareja en el Edén. Pero fíjense, esa prueba pequeña, ¿verdad? Cayeron. La desobediencia y la transgresión siempre constituyen una gran ofensa contra Dios. La fidelidad en lo que es más pequeño, pronto, si no se le corrige, aquí está una clave, ¿verdad? Entonces el Señor tenía que corregirlos, los tenía que corregir. Y esa fue su corrección, la corrección de Dios. Recuérdense que en el huerto, Adán y Eva tenían, específicamente Adán tenía un trabajo de cultivar y cuidar la tierra. Dios era su maestro, él hablaba de su propia boca y se presentaba en el jardín enseñándoles de su propia boca la palabra de Dios, porque él era Dios. Los ángeles también eran sus maestros. Entonces aquí vemos corrección, tuvo que haber corrección. Entonces igualmente nosotros sí tenemos que corregir, porque si los dejamos pasar a nuestros hijos algunas transgresiones o las transgresiones, entonces va a ser más difícil de corregir después. Entonces aquí dice la infidelidad en lo que es más pequeño pronto, si no se la corrige, conduce a la transgresión en lo que es grande. No es la grandeza de la desobediencia, sino la desobediencia en sí misma lo que constituye un crimen.
Y recuerden que cuando se rompe un mandamiento del decálogo, rompemos todos. Ahí hay un ejemplo también. ¿Alguien tiene algo que comentar o agregar a lo que hemos leído? Eh, ya les compartí las hojitas de trabajo, si quieren contestarlas o si es de su beneficio contestarlas en otra hoja o meditar en ellas. Son preguntas acerca de este capítulo. Luego dice el fundamento de la prosperidad temporal y espiritual. La prosperidad temporal y espiritual han sido prometidas a condición, fíjense, a condición que se obedezca a la ley de Dios. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que también hay resultados de la felicidad, el éxito, pero también prosperidad. Pero no leemos la palabra de Dios y así no nos familiarizamos con los términos de la bendición que ha de darse a todos los que prestan diligente atención a la ley de Dios y a la enseñanza diligentemente a sus familias. Entonces, aquí dice que no se lee la palabra de Dios. Entonces, si no leemos la palabra de Dios, no estamos familiarizados con lo que el Señor nos pide que hagamos y por eso concurrimos en transgredir la ley de Dios como seres humanos. Ahora pensemos en los niños. Si ellos desconocen cuáles son los 10 mandamientos, pues no hay entendimiento, no va a haber entendimiento de por qué el Señor nos pide eso. Igualmente con las reglas del hogar. Cuando nosotros tenemos nuestras reglas del hogar, es necesario que se las repitamos a los niños, quizás las expliquemos también el por qué las tenemos en la casa. Así que la obediencia a la palabra de Dios en nuestra vida es nuestra felicidad. Contemplamos el mundo y lo vemos gemir bajo el peso de la impiedad y la violencia de los hombres que han rebajado la ley de Dios. Él ha retirado su bendición de los huertos y los viñedos. Fíjense, hasta esos vemos las consecuencias de unas personas o un hogar o un espacio donde no hay fidelidad a Dios. Entonces, hasta lo que está alrededor de la casa o dentro de la casa o del hogar, pues no recibe esas bendiciones. Si no fuera por su pueblo que guarda los mandamientos y que vive en la tierra, no tendría sus juicios. Extiende su misericordia a causa de los justos que le aman y lo temen. Y aquí qué bonito y qué hermoso gesto y qué amor nos presenta el Señor aquí, porque por misericordia, por causa de aquellos justos, si nosotros no estamos siendo obedientes, por causa de los justos que sí existen, todavía tiene misericordia de nosotros. Fíjense, si el pueblo de Dios está siendo obediente, entonces otros pueden ser bendecidos. Qué interesante, ¿verdad? Él tiene misericordia de nosotros. Ahora podemos poner el otro papel si nosotros somos obedientes a la ley de Dios por amor, ¿verdad? Por amor, porque si no lo tenemos amor, de nada va a servir. Si nosotros guardamos esos 10 mandamientos por amor, entonces otros van a recibir misericordia. Pueden ser nuestras familias no directas, pueden ser sobrinos, pueden ser primos, pueden ser hermanos. Ellos pueden recibir misericordia de Dios. Y vemos muchos ejemplos de eso en la Biblia. El Señor pudo haber destruido al pueblo de Israel por caer y caer y caer y caer tantas veces en el pecado. Se acercaban a Dios y ¿qué vemos en la Biblia? Y todo iba bien, hasta las naciones los respetaban y les temían porque veían cómo su Dios estaba con ellos. Pero volvía a caer y Dios tenía misericordia de ellos por aquellos que sí eran obedientes. Pensemos en el exilio, ¿verdad? Cuando en el tiempo de Daniel, que se lleva en exilio a ellos y a otros hebreos y otras familias, estando en Babilonia por Daniel y sus amigos y su obediencia, es que el Señor tuvo misericordia con el pueblo en cautiverio y les permitió regresar nuevamente a reconstruir el templo. Pero saben que no todos salieron, no todos dijeron, ¡hey! Muy bien, ya estamos libres, podemos regresar a reconstruir el templo. Aún así, cuando el Señor les permite regresar y tuvo misericordia de ellos,
Durante todo ese tiempo de exilio, no todos quisieron regresar. No regresaron, muchos no regresaron, porque ellos ya se habían acostumbrado a la vida en Babilonia, pues económicamente pudiéramos decir, en las escuelas, etcétera. Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Muy bien. Sigo. Si hay algún comentario hasta estos momentos. Bueno, voy a continuar. Conducid a los niños por las sendas de la obediencia. Los padres tienen el deber sagrado de conducir a sus hijos por las sendas de una estricta obediencia. La verdadera felicidad en esta vida y en la vida futura depende de la obediencia aún. Así dice Jehová. ¿Y cómo tiene que ser la obediencia? Dice aquí. Y hablamos que la obediencia, la disciplina tiene que ser amorosa, pero aquí dice que también tiene que ser estricta. ¿Y cómo vas a manejar lo estricto con lo amoroso? Les hago esa pregunta. ¿Cómo manejan ustedes el ser estrictos en la obediencia? ¿O qué significa ser estrictos, primeramente? Ser estrictos generalmente lo tenemos como alguien que es autoritivo y dictador, a una madre, un padre, un profesor. Pero no, el ser estrictos es ser metódicos, consistentes. Y cuando es un sí, y cuando es un no, es un no. Entonces, ¿cómo vamos a manejar eso de tener una obediencia, implementar una obediencia estricta con disciplinar en amor? Y espero sus respuestas o sus opiniones. No hay negativo o positivo. Esto es basado sobre su experiencia, en lo que hemos leído. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lo ven ustedes? Si tenga posibilidades de escuchar la lección que tuvimos la semana pasada, hablamos mucho acerca del poder de del cerebro, ¿no? De la neuroplasticidad, porque es con los hábitos que nosotros podemos lograr cambios personales como padres, porque sí, tristemente tenemos arraigados la manera disciplinaria de nuestros propios padres y a veces en momentos de frustración, de enojo, de desesperación, nos sale. Pero tenemos esa esperanza y también el poder de la voz, el poder de nuestra voz. Cuando nosotros utilizamos nuestra voz apropiadamente, hasta en la disciplina, ¿no? Cuando estamos disciplinando a nuestros hijos, pues nuestra voz tiene que ser no de felicidad, ¿verdad? Pero una voz neutra que los niños sepan, nuestros hijos sepan que mamá no está contenta en esos momentos, pero tampoco está fuera de control, ¿no? Nuestra voz sí cambia. La manera en que nosotros implementamos las reglas del hogar es bien importante, que las reglas, como dije anteriormente, no sean muchas, que sean 5 o 6, pero que todos forman parte de esas reglas del hogar en la implementación, porque todos somos la misma familia. Y ir en oración, hermana, cuando uno tenga desesperación, cuando sienta que ya no puede, el enemigo está luchando por nuestras familias. Yo les compartí la semana pasada precisamente que el enemigo estaba atacando mucho nuestro hogar. Y él sabe cuando nosotros queremos llevar a cabo las cosas de Dios, ¿verdad? Como él ataca, él ataca. Y también hablamos de puertas abiertas. Quizá tenemos puertas abiertas para el enemigo en nuestro hogar, que tenemos que nosotros evaluar, ¿ok? Pueden ser muchas cosas y esas puertas abiertas que tenemos en el hogar pueden entrar por las avenidas del alma de nuestros hijos y de nosotros. Y esas puertas abiertas pueden ser muchísimas. Hay cosas que nosotros no tomamos en cuenta, pero hay puertas abiertas. Analicen en el video de la semana pasada, creo, yo di algunos ejemplos. Puede ser el medio ambiente donde estén nuestros hijos, ¿verdad? Que no ayuden.
el clima del país donde vivimos y que no puedan ellos tener un espacio donde poder estudiar en la enseñanza en casa que les permita concentrarse. Hay lugares donde hace mucho calor, mucho frío. Tiene que ver también qué cosas entran a nuestro hogar, quiénes entran a nuestro hogar, que pueden traer con ellos malos hábitos, o hasta demonios, ¿ok? Que pueden entrar en su hogar. Así que hay situaciones bien difíciles. Por eso les invito a que vean a su hogar. Hace unos 2 años tuvimos esa clase. El hogar como un santuario. Si ustedes ven a su hogar como un santuario, van a poder eliminar o em, discernir qué cosas entran a su hogar o quiénes entran a su hogar. No es como que vamos a rechazar a la gente, pero hay, hay cosas o visitas que podemos tener por cierto tiempo, pero ya por mucho tiempo puede causar un daño en el hogar. Hay mucho en qué pensar, hay muchas cosas que han sucedido y, y es bien interesante lo que puede ocurrir. Muy bien, bueno, vamos a terminar con la última lectura y dice, conducid a los niños por las sendas de la obediencia, ya dijimos, una estricta obediencia, ser consistentes, no dejar, a veces queremos caer la toalla, pero ahí es donde está el enemigo luchando, ¿verdad? Y nosotros tenemos que orar más y pedirle al Señor más fuerza para que Él mande sus legiones de ángeles a protegernos y darnos victoria. Dice, la verdadera felicidad en esta vida y en la vida futura dependen de la obediencia, aún así dice Jehová. Padres, permitid que la vida de Cristo sea el modelo, y esto va para nosotros y para nuestros hijos. Satanás ideará todo medio, como les decía anteriormente, Satanás ideará todo medio posible para destruir esa elevada norma de piedad como si fuera demasiado estricta. Vuestra obra consiste en impresionar a vuestros hijos en sus tiernos años con el pensamiento de que han sido formados a la imagen de Dios. Cristo vino a este mundo para darles un ejemplo viviente de lo que todos deben hacer. Tenemos ese ejemplo, ¿verdad? Yo estaba platicando con los niños en la clase de inglés del ejemplo de Jesús y su mente. La clase en inglés se llama Mentes Brillantes y la semana pasada hablamos de Jesús, del ejemplo de Jesús, cómo Jesús creció siendo un bebé y tuvo que aprender todo, ¿verdad? Siendo el rey, entonces vino a la tierra, nació como un baby y tuvo que aprender, reaprender, mejor dicho, de parte de su madre. Entonces, la mentalidad de cómo era la mente de Cristo, ¿verdad? Cómo fue moldeada de tal manera que a la edad de 12 años él ya sabía quién era y cuál era su misión. Entonces aquí vemos, ¿verdad? El ejemplo de Cristo, ¿verdad? Que todos deben ser y los padres que pretenden creer la verdad para este tiempo deben enseñar a sus hijos a amar a Dios y obedecer su ley. Esta es la obra más grande y más importante que los padres y las madres pueden realizar. Dios se propone que aún los niños y los jóvenes comprendan inteligentemente lo que Él requiere. Y aquí, ¿quién dice? Los niños son capaces prácticamente, ¿verdad? Nosotros decimos, no, pues hasta que lleguen a la adultez. No, dice que Dios y los jóvenes, Él se propone que ellos comprendan inteligentemente lo que Él requiere, para que puedan distinguir entre la justicia y el pecado, entre la obediencia y la desobediencia. Y esto nos lleva un poquito al principio, si no conocen la palabra de Dios, no van a saber cuál es la diferencia entre entre la justicia y el pecado y entre la obediencia y la desobediencia. Igualmente nosotros, ¿cómo sabemos que estamos obedeciendo o estamos desobedeciendo a Dios? La obediencia ha de resultar agradable. Los padres, fíjense,
¿verdad? Ya como resultado, la obediencia debe resultar agradable. Y es lo que estábamos hablando al principio. ¿Cómo es que me va a traer felicidad y éxito? Pues ya vimos por qué. Pero ahora, ¿por qué va a resultar agradable? Los padres deberían educar a sus hijos línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí, un poquito allá, sin permitir ningún alejamiento de la santa ley de Dios. Entonces aquí se me viene a la mente, ¿verdad? Son 10 leyes en el decálogo, ¿verdad? Ir uno por uno, practicarlo un mes por completo, explicarlo un mes por completo, modelarlo un mes por completo. No es necesidad de llenarle de montón de cosas que hacer a los niños para que precisamente no sea agradable obedecer. Deberían confiar en el poder divino y pedir al Señor ayuda para mantener a sus hijos fieles a aquel que dio a su Hijo unigénito para que trajera a los desleales y desobedientes de vuelta al reconocimiento de su autoridad. Dios anhela derramar sobre hombres y mujeres la rica corriente de su amor. Aquí está la palabra, ¿verdad? Amor, entender que nosotros obedecemos al Señor por amor. Anhela verlos deleitándose en hacer su voluntad, empleando en su servicio hasta la menor partícula de las facultades que les ha confiado, enseñando a todos los que se relacionan con ellos que la manera de ser considerados como justos por amor de Cristo consiste en obedecer la ley, por amor de Cristo. Entonces, cuando nosotros amamos como padres, queremos obedecer al Señor. ¿Vamos a ser perfectos o somos perfectos ahorita? ¿Vamos a llegar a un grado? Sí, el Señor espera un carácter reflejando a Cristo, sí, pero en el proceso, ¿verdad? Vamos a cometer errores. Pero cuando nuestros hijos saben que amamos a Cristo y que nosotros queremos obedecerle por amor, igualmente hacer la analogía. Tú amas a mami, tú amas a papi, estas reglas del hogar que tenemos las vamos a obedecer por amor, nos van a ayudar a llevarnos mejor, nos van a ayudar a tener un hogar más organizado, nos van a llevar a tener más disciplina, nos van a llevar a poder hacer más cosas que a veces no tenemos tiempo por ser desorganizados o no tener buena mayordomía del tiempo. Am, explicarles las cosas positivas, no tanto las negativas. ¿Qué cosas positivas van a surgir de que nosotros podamos obedecer al Señor en el hogar? Así que, bueno, aquí terminamos el capítulo 10. Lean durante la semana el capítulo 11 para que yo no sea la única que esté hablando, porque lo importante es que ustedes también se beneficien de la repetición de la lectura. Yo no la voy a leer la próxima semana completo. Vamos a ir por lo que ustedes hayan sido impresionados. Sí voy a tener información extra ah, y pausas y comentarios, pero el capítulo se titula Enseñando desde la infancia y vamos a ver aquí la importancia de la infancia. Y nuevamente les invito a ver el video anterior, porque es importante la infancia, por qué es importante la infancia y esos momentos que nosotros tenemos con nuestros hijos. Así que, bueno, vamos a terminar.